Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. Hoy os quiero presentar una nueva sección dentro del canal que trata sobre las últimas noticias en inteligencia artificial de la semana. Esta nueva sección pretendo hacerla todos los sábados y en ella pues hablaremos de las noticias de la semana y de los últimos avances en programas pues que incluyen la inteligencia artificial o noticias relevantes dentro del sector. Vamos a comenzar haciendo un breve resumen de la semana. Quiero comenzar hablando por FreePic Picasso. Esta herramienta es una IA generativa española que nos permite modificar imágenes en tiempo real. En segundo lugar, tenemos el primer aniversario de ChatGPT. Veremos cómo ha evolucionado la tecnología desde este último año hasta ahora y cómo han evolucionado los modelos. Acordaos de que al principio pues teníamos unos modelos muy sencillos que ya nos parecían una locura y ahora pues tenemos la capacidad de subir documentos, hablar por voz con los chats, interactuar con ellos de manera muy dinámica. Y bueno, vamos a dar un repaso de cómo ha avanzado todo esto. En tercer lugar, quería hablaros de China y la carrera por los chips de inteligencia artificial. La verdad en todo esto es que existe una creciente preocupación dentro de los servicios de inteligencia de otros países, incluido Estados Unidos, pues por los movimientos que está haciendo China sobre los chips de inteligencia artificial. Se cree que China podría dominar el mercado de los chips de inteligencia artificial y hacerlos los más potentes del mundo. En cuarto lugar, y cómo no, tenemos el regreso de Sam Altman, el CEO de OpenAI, que acordaos que hace unas semanas pues hablamos de que se había ido a Microsoft, y de nuevo pues los trabajadores de OpenAI han decidido que Sam Altman debería de volver a formar parte del comité directivo de OpenAI y pidieron el regreso a sus filas. En quinto lugar tenemos a Amazon Q. Amazon Q es un nuevo chatbot de IA para empresas enfocado a la ayuda de los trabajadores a la hora de generar informes o en su día a día, en los trabajos que realizan. Pues sin más, comenzamos hablando de estas noticias y nos vamos a la herramienta de FreePic Picasso. Bueno, pues aquí tenemos abierta la herramienta de FreePic Picasso. De momento se puede acceder únicamente con invitación. Os dejo un código de invitación en la descripción para que podáis acceder. No sé hasta cuánto tiempo estará disponible este código, pero bueno, intentarlo, a ver si os deja, y si no, pues intentaré actualizar con códigos más recientes. De todas formas, os podéis apuntar en la lista de espera y seguramente os den acceso muy rápido. Bueno, pues para comenzar vamos a explicar un poquito el funcionamiento de la aplicación, ¿vale? Tenemos las herramientas de selección, como puede ser esta, donde podemos coger, fijaos cómo voy moviendo el barco en tiempo real y me va cambiando el dibujo. O sea, es una auténtica locura la capacidad que tiene de en tiempo real generar la imagen. Aquí tenemos la herramienta de pincel, la de Draw, ¿vale? Aquí podemos pintar, pues, por ejemplo, no sé, puedo pintar como una montaña al fondo, ¿vale? Y veis lo que me va generando. Fijaos cómo va interpretando pues lo que puede que yo esté intentando dibujar, ¿vale? Y ahora vamos a hacer un dibujo desde cero para explicar todo bien desde el principio. Aquí, como os decía, tenemos la herramienta de pincel y tenemos la herramienta de iconos. Aquí podemos buscar pues formas, emoticonos de animales, de plantas, de coches, de todo tipo, ¿vale? Os recomiendo buscarlo en inglés para que sea mejor el resultado. Y aquí también podemos nosotros subir nuestros archivos. Vale, pues aquí he abierto una imagen mía del ordenador, ¿vale? Y vamos a ver cómo la reinterpreta. Fijaos cómo va cambiando, es increíble cómo va cambiando en tiempo real. Y ahora vamos a modificar la imagen a partir de esto, ¿vale? Vamos a empezar pues cambiando el cielo con unos tonos más azules. Fijaos cómo va cambiando, ¿vale? Todo esto es en tiempo real, ¿vale? Me va cambiando el paisaje. Me va añadiendo pues este cielo azul por aquí, me va conservando, fijaos, los tonos anaranjados de las nubes, ¿vale? Aquí, genial. Vamos a dibujar aquí ahora un sol, ¿vale? ¿Veis cómo me lo pone ahí? O sea que es maravilloso, maravilloso.
Vale, pues vamos a crear ahora una imagen desde cero, ¿vale? Para que veáis pues cómo funciona. Vale, pues vamos a empezar con la imagen desde cero y vamos a dibujar, por ejemplo, pues un barco navegando, ¿vale? Que es el ejemplo que nos ponen cuando entramos a la página, pero vamos a hacerlo nosotros desde cero y de manera diferente. Entonces lo primero que tenéis que hacer es escribir la instrucción de texto de lo que queráis generar, en este caso para que el resultado sea más preciso, ¿vale? Y también tenemos la posibilidad, que es la temperatura, para regular pues, el grado de imaginación del dibujo. Si lo dejamos al mínimo, el dibujo va a salir muy parecido a lo que nosotros estamos dibujando aquí, es decir, pues va a salir casi con emojis, ¿vale? Pero si vamos aumentando, pues vamos a ver cómo va cambiando el resultado. Entonces, vamos a comenzar en 50, por ejemplo, más o menos, y vamos a decirle que queremos un barco navegando. Vale, pues una vez que le hemos dado la instrucción, yo empiezo a pintar mis bocetos. Voy a escribir aquí barco. Voy a poner, por ejemplo, pues este de aquí, que es un barco de vela, ¿vale? Y voy a empezar a pintar el agua. Vale, aquí voy a pintar, vale, aquí voy a poner alguna nube. Poner unas nubes por aquí, puedo hacer control C, control V, ¿vale? Para duplicar las nubes, ahí, ¿vale? Las puedo juntar un poquito más, ahí, ¿vale? Y ahora vamos a ir regulando la temperatura para que veáis cómo cambia. Fijaos que si yo lo bajo, veis cómo empeora el resultado, y aquí pues lo hace casi igual que lo que yo le metí, ¿vale? Pero a medida que vamos aumentando la imaginación, vemos cómo mejora el resultado de la imagen, ¿veis? Y la va detallando mucho mejor, ¿vale? Ahora, si le damos a Reimagine, ¿vale? Él se pone como a reiterar, ¿vale? En base al mismo dibujo, lo hace de diferentes maneras, ¿vale? Imaginaos pues que queremos esta de aquí, ¿vale? Entonces yo le voy a dar a Enhance para que mejore la imagen y veréis cómo cambia el resultado y queda una imagen, ¿veis? Espectacular. Es mucho más alisada, mucho más detallada, y partiendo de este simple dibujito he generado esta imagen de aquí. O sea, es maravilloso, ¿vale? Yo podría hacer ahora pues este mismo dibujo, que me gusta. Le voy a añadir aquí pues un poco de costa, aquí, ¿vale? Le voy a añadir esto de aquí, le voy a añadir unas rocas, ¿vale? Ahí, voy a darle control C, control V, voy a generar, ¿vale? Y pues me voy a dibujar aquí como una especie de acantilado. ¿Veis? A medida que yo voy cambiando pues la superficie del agua y la altura del barco, ¿veis? Pues se me va generando mejor el acantilado. Yo lo puedo ir alejando, puedo ir trayendo un poquito más para acá, haciendo más chiquitín, ¿vale? Y por ejemplo, pues si me gusta esta, lo tenemos con imaginación al 100%, podemos regular también, pues, ¿veis? Aquí, esta de aquí, por ejemplo. Vamos a bajarlo un poquito. Vamos a dejarle ahí, al 87. Vamos a darle a mejorar. Y aquí tenéis el resultado. Como veis, pues estamos generando imágenes en cuestión de segundos, simplemente pues añadiendo aquí formas, dibujos, garabatos
y la verdad es que es espectacular. Bueno chicos, pues ya habéis visto un poco el funcionamiento de esta plataforma. A mí la verdad es que me encanta. Me parece que la IA generativa pues es el futuro de la edición, el poder ir en tiempo real viendo el comportamiento de la imagen, agregando simplemente pues, simples bocetos o iconos, pues cómo el software interpreta lo que nosotros queremos mediante la instrucción de texto y la temperatura que le demos. Y bueno, al final, pues esto va a avanzar a pasos agigantados a partir de ahora. Estos modelos se mejorarán y obtendremos unos resultados pues exquisitos de aquí a unos meses. No olvidéis que os voy a dejar el enlace en la descripción con un código para que podáis acceder a probar la herramienta. Y nada, vamos a pasar a la siguiente noticia. Bien, pues la segunda noticia con la que vamos es el aniversario de ChatGPT, y aquí vamos a ver en esta gráfica cómo ha evolucionado la tecnología desde GPT 3.5, GPT 3 Turbo, hasta la actual GPT 4. Entre medias ha habido una que era GPT 4 No Vision, ¿vale? Con la cual pues no podíamos interactuar con la aplicación, pues ni con imágenes ni con documentos, ¿vale? Luego fueron viniendo todas estas mejoras. En este gráfico de aquí, pues podemos ver cómo se le hizo un examen a los diferentes modelos de GPT, desde el 3.5 hasta el 4, en diferentes ámbitos, ¿vale? Empezamos con cálculo y acabamos con ciencias medioambientales. Vemos cómo en algunas áreas destaca notablemente GPT-4 frente a GPT 3.5 y vemos cómo el margen es más reducido en términos de mejora entre GPT-4 y el 3.5, ¿vale? Así que esto poco más que contar, el avance está más que claro y esperamos tener modelos de GPT-5 pues en los próximos meses, la verdad. Para el año que viene se espera que la inteligencia artificial alcance el AGI, que ya lo expliqué en un vídeo lo que es que la inteligencia artificial llegue a cobrar conciencia propia, ¿vale? Ahí estaríamos hablando de palabras mayores. Pero por el momento pues nos toca esperar a ver nuevos avances de GPT-5. Bien, pues pasamos a la tercera noticia y hablamos de la guerra de chips de inteligencia artificial que se está trayendo Estados Unidos con China. Recientemente ha salido la noticia de que Estados Unidos tiene la preocupación, sus agencias de espionaje, de que la empresa Cerebras, que es una empresa californiana, es parecida a Nvidia, ¿vale? Pero se dedica a la creación de chips de inteligencia artificial, pues esta empresa estaría vendiendo sus chips a la empresa G42, una empresa de Emiratos Árabes Unidos que pues construiría unos superordenadores que se espera que puedan caer en manos de Huawei. Huawei, como todos sabemos, también está en el punto de mira de Estados Unidos por ser competencia directa frente a otros productos pues, de su ámbito nacional, ¿no? Como podría ser Apple u otro tipo de empresas del sector tecnológico. Los chips de Cerebra pues, se entregan a los clientes integrados en una plataforma llamada CS2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que Estados Unidos estaría intentando evitar la venta de estos sistemas de CS2, que son los que incorporan los chips de inteligencia artificial de Cerebras, a Emiratos Árabes Unidos. ¿Esto qué podría provocar? Pues bueno, podría provocar un conflicto entre Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos que no sería lo más conveniente ahora mismo. Pero la noticia está ahí y ya veremos qué pasa con esto. Bueno, pues vamos con la cuarta noticia, que es la vuelta de Sam Altman a OpenAI junto a su inseparable amigo Greg Brockman. Microsoft ha apostado por OpenAI y ha hecho una inyección de 13.000 millones de dólares en OpenAI y además tendrá un observador en la junta directiva. No solo eso, sino que se establecerá un comité independiente para la supervisión de eventos relevantes recientes. Veremos a ver en qué termina todo esto y cómo sigue el rumbo de la empresa OpenAI. Bien, y por último vamos a por la quinta y última noticia, que es la de Amazon Q, que es el asistente de inteligencia artificial incorporado por Amazon. Básicamente es un asistente generativo que nos ayuda en el trabajo y en los negocios pues para hacer las tareas mucho más amenas. Aquí podemos ver las áreas de especialización que tiene este asistente, que son pues para los negocios, ¿vale? Aquí nos dice que se puede adaptar a los negocios conectándolos a los datos, la información y los sistemas de la empresa.
Además, lo incorpora también para AWS, que son los servicios en la nube de Amazon, Amazon Web Service. También lo tenemos disponible para Amazon QuickSight, conexión de Amazon y cadena de suministros de AWS. ¿Vale? Aquí podemos ver también los planes que ofrecen con el Amazon Q Business y el Amazon Q Builder. Esto es el precio mensual por usuario y aquí pues vemos las capacidades que tiene y lo que nos ofrecen estos planes. Aquí podemos ver algunos beneficios que ofrece Amazon Q, como respuestas rápidas y precisas de forma segura y privada. También la proporción de respuestas con referencias y citas para facilitar la verificación de hechos. Nos dice también que respeta el control de acceso existente basado en los permisos del usuario. Y también pues, se conecta a más de 40 aplicaciones empresariales y repositorios de documentos populares. Además, permite a los administradores aplicar fácilmente barreras de seguridad para personalizar y controlar las respuestas. Bueno, aquí también tenemos otros ejemplos de Amazon Q en acción. ¿Vale? Genera resúmenes, extrae información clave. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros, sería de una gran ayuda para este canal. Darle un buen like y nos vemos en el próximo vídeo.